So good, so good, so good. New summer arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Rag & Bone, Levi's, Adidas, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. La manera en que hablamos tiene un poder más grande del que imaginamos. Cada palabra que pronunciamos no solo transmite un mensaje, también siembra algo en la mente y el corazón de quien la recibe. La Biblia nos recuerda que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y aunque muchas veces repetimos esa frase, pocos entendemos la magnitud de lo que significa. Tus palabras pueden construir, sanar y dar esperanza, o también pueden destruir, herir y apagar el ánimo de alguien. Y lo más impactante es que lo que dices no solo influye en otros, sino también en ti mismo, porque tus palabras modelan tu manera de pensar y actuar. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo usas lo que sale de tu boca y a descubrir que cuando aprendes a hablar con sabiduría, tus palabras se convierten en una llave para abrir puertas que jamás imaginaste. Imagínate por un momento que tus palabras fueran como semillas invisibles. Cada vez que hablas, lanzas una semilla al terreno de la vida. Algunas germinan en amor, ánimo y fe, mientras que otras pueden crecer en forma de rencor, miedo o desánimo. ¿Cuál de esas semillas estás sembrando día tras día? Este video no es para señalarte, sino para ayudarte a abrir los ojos y que tomes el control de lo que siembras con tu lengua, porque al final de esa cosecha tendrás que alimentarte. Hoy te propongo que comentes esta frase: hablar con vida. Es corta, pero encierra la esencia de lo que aprenderemos hoy. Escríbela abajo y únete a esta comunidad que quiere sembrar palabras que construyen. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede cambiar la forma en que hablas y, por ende, la forma en que vives. Quédate hasta el final, porque allí puede estar el momento más especial de todo este mensaje. Parte 1. El origen del poder de las palabras. Para entender por qué nuestras palabras tienen tanto poder, tenemos que ir al principio de todo, al inicio de la creación. La Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. No usó herramientas, no levantó montañas con sus manos, no hizo océanos con esfuerzo físico. Él habló, y lo que no existía, comenzó a existir. Dijo: sea la luz, y la luz fue. Eso significa que desde el inicio, la palabra tiene un poder creativo, que no es simbólico ni figurado, es real. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces nuestra palabra también lleva una porción de ese poder. Piensa en esto. Cuando tú dices algo, no son solo sonidos escapando de tu boca. Cada palabra es energía que sale de ti y se dirige a un propósito. Esa energía puede edificar o puede destruir. Por eso Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice que en la lengua hay poder de vida y muerte, y quienes la aman comerán de sus frutos. Esto significa que lo que hablas regresa a ti, como una cosecha inevitable. Si siembras palabras de ánimo, cosecharás fortaleza. Si siembras críticas destructivas, cosecharás heridas, incluso en tu propio corazón. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. ¿Alguna vez alguien te dijo unas pocas palabras que marcaron tu vida para bien? Puede que haya sido un maestro que creyó en ti cuando nadie más lo hacía, un amigo que te recordó tu valor en un momento de inseguridad, o un familiar que te dijo que estabas hecho para grandes cosas. Tal vez esas frases fueron cortas, pero quedaron grabadas en ti y te dieron fuerza en días difíciles. Lo mismo sucede en el lado opuesto.
Una sola palabra dura o un comentario cargado de desprecio puede quedarse como una espina en el corazón durante años. Aquí está la clave. Tus palabras no son neutras. No existen palabras que no produzcan ningún efecto. Toda palabra que pronuncias produce vida o produce muerte. Puede que suene fuerte, pero es una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Y si somos sinceros, muchas veces hablamos sin pensar, lanzando frases al aire como si fueran inofensivas, cuando en realidad son flechas que impactan de manera profunda. Ahora, aquí viene algo que debemos entender como creyentes. Las palabras no solo afectan a las personas, también afectan el mundo espiritual. En el libro de Números capítulo 14, Dios escuchó las quejas del pueblo de Israel y dijo algo impresionante. Según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Eso significa que lo que decimos tiene un peso que llega delante de Dios, y Él obra conforme a lo que confesamos. Si siempre declaras derrota, escasez o imposibilidad, estás alineando tu vida con eso. Pero si aprendes a declarar fe, esperanza y verdad, estás abriendo espacio para que Dios actúe en esa dirección. No se trata de repetir frases positivas como un ritual vacío, sino de entender que tus palabras deben estar alineadas con lo que Dios dice. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir está construyendo algo o lo está derribando? ¿Estoy sembrando vida o muerte? Quiero que lo pienses bien porque esta es la base de todo lo que vamos a desarrollar en las siguientes partes. Si logras comprender que tus palabras son semillas y que toda semilla produce fruto, comenzarás a ser más consciente y cuidadoso con lo que sale de tu boca. Y aquí viene lo más increíble. Cuando cambias tu manera de hablar, comienzas a cambiar tu manera de pensar, y cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Parte 2. Las palabras y la atmósfera que crean. Lo que decimos no solo queda flotando en el aire, sino que tiene la capacidad de moldear el ambiente que nos rodea. Las palabras son como el clima. Pueden traer un sol radiante que anima a todos, o pueden levantar nubes oscuras que apagan el ánimo. Seguramente has experimentado entrar en un lugar donde la gente estaba discutiendo y, aunque ya hubieran dejado de hablar, se sentía una tensión que casi se podía tocar. Eso sucede porque las palabras dejan una huella invisible que influye en el ambiente. De la misma manera, también habrás entrado en un lugar donde la gente hablaba con respeto, gratitud y alegría. Allí el ambiente era ligero, acogedor y lleno de paz. Esa diferencia no ocurre por casualidad. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando el corazón está lleno de gratitud y fe, las palabras que salen crean un clima saludable. Esto también aplica en nuestras relaciones más cercanas. Una pareja que se habla con aprecio y cuidado genera un hogar donde se quiere estar. En cambio, una pareja que se lanza palabras ásperas sin pensar va construyendo muros invisibles que con el tiempo separan más que cualquier distancia física. Y lo mismo pasa con padres e hijos, amigos o compañeros de trabajo. Aquí es donde debemos entender algo importante. Las palabras no son simples sonidos. Tienen un peso que no siempre vemos, pero sí sentimos. Por eso es vital aprender a elegir lo que decimos, incluso en momentos de enojo o frustración. No es que nunca podamos expresar lo que sentimos, sino que debemos aprender a hacerlo sin destruir. Decir la verdad no significa herir, y corregir a alguien no significa aplastarlo. En el plano espiritual, las palabras que pronunciamos abren o cierran puertas. Por ejemplo, cuando declaras que en tu vida habrá provisión, paz y dirección, estás alineando tu fe con lo que Dios puede hacer. Pero si vives diciendo que nunca tendrás suficiente, que no puedes cambiar o que todo siempre saldrá mal, entonces estás dándole fuerza a un futuro que no quieres vivir. Y aquí quiero que lo pienses bien. Muchas de las batallas que enfrentas no comenzaron afuera, comenzaron en lo que tú mismo dijiste y creíste. Tal vez has repetido frases como «yo no sirvo para esto» o «a mí siempre me va mal», y sin darte cuenta, has construido un marco mental que te impide avanzar. Esto no es magia ni superstición.
Es un Hi, Diva. It's Rachel. And Jordan, yeah, hi. Quick question. Why are you not spending your Venmo balance? Yeah, we're concerned. You can, buy stuff with it Ugh, you love buying stuff. and earn cash back on eligible purchases. You love purchasing eligible things. So the money your friend sent you yesterday, that's today's ramen or rideshare or eye patches. The skincare kind, not the pyro kind. Spend with Venmo, and you can earn cash back with Venmo Stash. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. ID verification required to use a Venmo balance. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. principio bíblico y espiritual. Lo que confesamos con la boca y creemos en el corazón tiene un impacto real. Por eso, una de las decisiones más sabias que puedes tomar hoy es comenzar a vigilar lo que dices. No se trata de vivir con miedo de pronunciar algo equivocado, sino de desarrollar una conciencia nueva sobre el poder de cada palabra. Antes de hablar, piensa, ¿esto que voy a decir ayudará a sanar o va a herir? ¿Va a edificar o a destruir? ¿Va a fortalecer la fe o a apagarla? Si haces este ejercicio diariamente, con el tiempo notarás que no solo mejora tu manera de hablar, también tu manera de pensar y de actuar. Y lo mejor es que ese cambio no será solo para ti, también bendecirá a quienes te rodean. Parte 3. Ejemplos reales y bíblicos del poder de las palabras. Para entender de forma más clara cómo las palabras pueden transformar una vida o destruirla, vamos a mirar algunos ejemplos que encontramos en la Biblia y también en la vida diaria. Estos casos nos muestran que no es un tema menor. Las palabras han determinado destinos enteros. Comencemos con uno de los ejemplos más conocidos, David frente a Goliat. El pueblo de Israel estaba paralizado por el miedo, y las palabras de Goliat eran como lanzas invisibles que debilitaban el ánimo de todos. Cada día él se levantaba y declaraba amenazas, burlas y desprecio, y lo que escuchaban los israelitas poco a poco iba construyendo un ambiente de derrota. Pero un joven pastor llamado David apareció con un lenguaje completamente distinto. Mientras todos repetían que Goliat era demasiado grande para vencerlo, David decía que era demasiado grande para fallar al atacarlo. Él no hablaba desde el miedo, hablaba desde la fe. Sus palabras no fueron solo discursos motivacionales, fueron declaraciones que alinearon su mente y su espíritu con la victoria que Dios ya había preparado. Este contraste es poderoso. 2 hombres, 2 lenguajes, 2 destinos. Goliat hablaba para intimidar, David hablaba para afirmar la verdad de Dios, y al final, las palabras de uno cayeron al suelo junto con él, mientras que las palabras del otro se convirtieron en historia. Otro ejemplo lo vemos en los espías enviados por Moisés a la tierra prometida. 12 hombres observaron la misma tierra, las mismas ciudades y los mismos gigantes. 10 regresaron diciendo que era imposible conquistarla, que ellos eran como langostas frente a los enemigos, y esas palabras provocaron miedo y desánimo en todo el pueblo. Solo 2, Josué y Caleb, hablaron con fe, asegurando que Dios les daría la victoria. ¿El resultado? Las palabras de los 10 llenaron de miedo al pueblo y los llevaron a vagar 40 años en el desierto. En cambio, Josué y Caleb vivieron lo suficiente para entrar y disfrutar de esa tierra. Esto nos enseña que lo que decimos puede abrirnos las puertas a la promesa o condenarnos a caminar en círculos.
Pero no pensemos que esto es algo lejano o solo de tiempos bíblicos. Hoy mismo sucede lo mismo. He visto personas que, en medio de una crisis, usan palabras que levantan a otros. Una madre que le dice a su hijo que saldrá adelante aunque las cosas se vean imposibles. Un amigo que en medio del dolor recuerda que no todo está perdido. Un líder que anima a su equipo cuando el fracaso parece inminente. Esas palabras cambian el ambiente, inyectan esperanza y provocan que la gente vuelva a intentarlo. En contraste, también he visto personas que se encierran en frases de derrota. No puedo, nada cambia, es inútil intentarlo. Esas palabras son como cadenas que atan sus propias manos. Aunque las circunstancias sean difíciles, esas declaraciones se convierten en profecías que ellos mismos cumplen. No porque haya una maldición mística sobre ellos, sino porque su mente y sus decisiones se adaptan a la visión que ellos mismos han declarado. Esto nos lleva a un punto clave. Tus palabras son como un volante que dirige el rumbo de tu vida. Santiago capítulo 3 compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es pequeña, puede cambiar el rumbo completo. Y si aprendes a usarla con sabiduría, puedes llevar tu vida hacia puertos de paz, victoria y propósito. Parte 4. Estrategias para transformar tu manera de hablar. Saber que nuestras palabras tienen poder es el primer paso, pero la verdadera transformación llega cuando decidimos entrenarnos para hablar de forma diferente. Cambiar el lenguaje que hemos usado durante años no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero sí es posible si lo hacemos de manera intencional y constante. La primera estrategia es llenar tu corazón con la palabra de Dios. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que lo que entra en tu corazón tarde o temprano saldrá por tu boca. Si lo que consumes todos los días son quejas, críticas y noticias negativas, tu lenguaje naturalmente se impregnará de eso. Pero si decides llenar tu mente con promesas bíblicas, con palabras de fe y con mensajes que edifican, notarás que tu boca comenzará a reproducir ese contenido. Por ejemplo, si cada mañana meditas en versículos que hablan de esperanza, cuando llegue un momento de crisis, tendrás recursos internos para responder con confianza en lugar de desesperación. La segunda estrategia es aprender a poner un filtro antes de hablar. Esto no significa que tengas que volverte frío o insensible, sino que adquieras el hábito de pensar antes de pronunciar una frase. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo bueno? ¿Es verdad? ¿Es necesario? Si la respuesta es no, entonces guarda silencio y busca otra manera de expresar tu pensamiento. La Biblia dice que aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y esto nos recuerda que a veces el silencio es más poderoso que una respuesta impulsiva. La tercera estrategia es cambiar el enfoque de tus frases. Muchas veces hablamos desde lo que falta o lo que no tenemos, y eso alimenta una mentalidad de escasez. En lugar de decir, nunca voy a poder hacerlo, puedes decir, todavía estoy aprendiendo y cada día avanzo más. En lugar de decir, todo me sale mal, puedes decir, hoy las cosas fueron difíciles, pero confío en que mañana será mejor. No se trata de negar la realidad, sino de describirla con una perspectiva que abra puertas en lugar de cerrarlas. La cuarta estrategia es usar palabras de bendición intencionalmente. No esperes a que la ocasión sea perfecta para decir algo bueno. Bendice a tu familia con palabras de amor, aunque no sea un día especial. Anima a tus amigos sin que ellos lo pidan. Declara cosas buenas sobre tu vida, tu trabajo, tu salud y tus proyectos, incluso si todavía no ves los resultados. Esto es un acto de fe que prepara el terreno para que las promesas de Dios se manifiesten. La quinta estrategia es aprender a detener las palabras negativas antes de que salgan. Todos hemos sentido la tentación de responder con dureza o de quejarnos en voz alta, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de frenar ese impulso. Un ejercicio útil es contar mentalmente hasta 3 antes de responder, dándote un pequeño margen para pensar si lo que vas a decir va a construir o a destruir.
Muchas discusiones se evitarían si aplicáramos este simple hábito. Finalmente, recuerda que transformar tu manera de hablar es un proceso continuo. Habrá días en los que falles y digas algo que no debías decir, pero eso no significa que debas rendirte. Lo importante es que cada vez seas más consciente y estés dispuesto a corregir tu rumbo. Al igual que un atleta que entrena su cuerpo, tú puedes entrenar tu lengua para que sea un instrumento de vida y no de destrucción. Parte 5. Aplicaciones reales en familia, trabajo y tiempos de crisis. Hasta aquí hemos... This episode is brought to you by Google Chrome. You think you know a browser, but Gemini and Chrome? That's new. It can help you with practically anything on the web, like restoring a vintage motorcycle from a 50-page restoration blog, or finally break down that long article you've had open for weeks. Gemini and Chrome is here for it. Ready to make anything online make sense? There's no place like Chrome. Check responses, setup required, compatibility and availability varies, 18+. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 20% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Hemos entendido el fundamento y hemos visto ejemplos. Ahora llevemos todo a tierra firme con situaciones reales que cualquiera puede vivir. La idea es que mientras escuchas, te veas a ti mismo dentro de estas escenas y decidas qué puedes ajustar desde hoy. No busques perfección de un día para otro. Busca conciencia y práctica constante, porque ahí ocurre la transformación. Imagina un hogar donde las discusiones se disparan por detalles pequeños. Alguien llega cansado, otro se siente poco valorado. Una frase corta prende la chispa y todo se enreda. Lo que suele romper la dinámica es una cadena de palabras reactivas. Acusaciones, sarcasmo, comparaciones con el pasado. ¿Cómo se aplica aquí el poder de las palabras? Con una decisión valiente. Desacelerar la lengua y encender la escucha. Frases como, entiendo lo que sientes, cuéntame qué necesitas, gracias por lo que hiciste hoy, cambian la atmósfera del momento. Cuando hay algo que corregir, no se trata de evadir la verdad, se trata de cuidarla. En lugar de tú nunca ayudas, una alternativa es me ayudaría mucho si hoy te encargas de esto. Sigues hablando de lo mismo, pero construyes en vez de romper. Si hay una ofensa, admitir responsabilidad con palabras claras es medicina para el corazón. Me equivoqué, quiero reparar esto, valoro nuestra paz. Ese cambio de lenguaje, repetido día tras día, crea una cultura nueva en casa. Pensemos en la relación entre padres e hijos. Un niño repetirá durante años lo que escuchó en su casa, sobre todo en los momentos clave. Un papá o una mamá que dicen, tú puedes, sigues aprendiendo, confío en tu esfuerzo, plantan seguridad. Un papá o una mamá que disparan etiquetas negativas, siembran miedo o vergüenza. Hay correcciones necesarias, claro, pero la corrección que sana habla del hecho y conserva el valor de la persona. No digas eres un desastre, di hoy te equivocaste y vamos a corregirlo juntos. Con el tiempo, esas palabras se vuelven la voz interior con la que ese hijo se hablará a sí mismo cuando enfrente la vida. Ahora llévalo al trabajo. La oficina puede ser un campo de batalla o un taller de crecimiento, y la diferencia se nota en el lenguaje. El liderazgo que edifica no maquilla los problemas, los nombra con precisión y propone caminos. Cambia no se puede por todavía no sabemos cómo, pero lo encontraremos. Cambia todo, salió mal por hoy, identificamos fallas y ya tenemos 3 acciones para mejorar. Ese tipo de frases no son azúcar para endulzar la realidad, son dirección. Cuando reconoces públicamente el aporte de alguien, cuando pides disculpas si hablaste con dureza, cuando pones por escrito palabras claras y respetuosas, abres puertas que los gritos nunca abrirán. La gente trabaja mejor donde se habla con verdad y respeto. Hablemos de las amistades. Una amistad madura no evita los temas incómodos, los aborda con cuidado. Si notas una conducta que destruye, no ignores por miedo a perder la relación.
Habla con amor. Puedes decir, he notado esto y me preocupa por ti. Estoy aquí para ayudarte. Cuentas conmigo si decides cambiar. Son palabras que confrontan con ternura. Si un amigo está atravesando un duelo, evita frases vacías. Ofrécele presencia y frases de anclaje como, estoy contigo. Voy a acompañarte en esto. Dime cómo te apoyo hoy. El silencio oportuno y la palabra justa son una dupla poderosa. También está la conversación más difícil de todas, la que tienes contigo mismo. Lo que te dices al despertar, al mirarte al espejo, al cerrar un día difícil, forma tu carácter. Si tu diálogo interno está lleno de sentencias definitivas como yo no sirvo, yo siempre fallo, te vas encerrando. Cambia el registro. Usa un lenguaje de proceso. Estoy mejorando. Hoy fue difícil, pero sigo. Mañana lo intento de nuevo con lo aprendido. Sigo en camino. No se trata de una ilusión, se trata de describirte a ti mismo en formación, que es lo que realmente eres. Si fallaste, reconoce el hecho con claridad. Extrae el aprendizaje con palabras concretas y vuelve al campo. Ahora crisis, enfermedad, pérdida de empleo, traición, puertas que se cierran. Ahí el lenguaje es vital porque tu mente busca narrativas para sostenerse. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan importante lo que decides atesorar. En los días duros, necesitas frases ancla que te mantengan de pie. Hoy no entiendo todo. Confío en que habrá salida. Haré lo que me toca y dejaré el resto en manos de Dios. Buscaré ayuda y seguiré dando pasos. Es una forma de hablar que sostiene tu dignidad y tu esperanza sin negar el dolor. Evita maldecir el futuro con tu lengua. Nombra el dolor sin convertirlo en identidad. Di estoy pasando un valle, no soy un valle. Y camina. Piensa en redes sociales y chats. Ahí se nos olvida que hay personas reales del otro lado y que cada palabra deja huella. Antes de responder con impulsos, respira. Pregúntate si lo que vas a escribir edifica, si es necesario, si aporta. Si solo descarga rabia, frena. Responder con respeto a una crítica injusta revela dominio propio. Pedir perdón en público cuando te equivocas no te vuelve débil, te vuelve creíble. Recuerda que el algoritmo de tu vida interior también aprende de lo que posteas. No alimentes tu corazón con aquello que te contamina. Cuando llega el momento de tomar decisiones grandes, las palabras que eliges crean marco mental. Di voy a evaluar con calma, voy a pedir consejo, voy a escribir pros y contras, voy a orar y a esperar el momento oportuno. Hablar de esa forma te obliga a seguir un proceso sabio y evitar frases impulsivas como me lanzo sin pensar o abandono todo ya, te salva de arrepentimientos innecesarios. Te propongo un ejercicio para esta semana que aterriza todo lo anterior. 1. El diario de palabras. Al finalizar el día, escribe 3 frases que hablaste y que construyeron, y 3 que no ayudaron. Junto a cada una, anota cómo te hicieron sentir a ti y a los demás. 2. El reemplazo consciente. Elige 3 expresiones que repites y cámbialas por versiones que edifiquen. Por ejemplo, de nunca puedo con esto, a todavía estoy aprendiendo esto, de todo sale mal a hoy falló tal cosa, y mañana haré esto distinto, de nadie me valora, a voy a expresar lo que necesito con claridad. 3. El pacto de corrección amable. Pídele a alguien de confianza que te señale con cariño. Cuando tu lenguaje se va por el camino de la queja o la dureza, y comprométete a agradecer esa corrección y ajustar en el momento. 4. Palabras sembradas. Escoge cada día a una persona y envíale un mensaje breve que la levante de verdad, sin frases de relleno. 5. Meditación dirigida. Toma un pasaje bíblico que hable de la lengua limpia y la edificación. Repítelo en tus propias palabras al iniciar el día y antes de dormir, para que tu corazón se empape y tu boca hable desde esa abundancia. Quiero que visualices 2 escenarios dentro de ti. En el primero, cada día sueltas comentarios irónicos, quejas automáticas y comparaciones con otros. Observa cómo se tensa tu cuerpo,
cómo se enturbia la mirada, cómo se ralentiza la creatividad. En el segundo, eliges palabras de claridad, gratitud y propósito, aun cuando las cosas no salieron como querías. Observa la diferencia en tu ánimo, en tu energía, en la capacidad de resolver. El mismo día, la misma realidad. Dos lenguajes, dos destinos. Tu lengua es el timón, y hoy puedes girarlo. Algunos dirán que hablar así es ingenuo, que la vida se enfrenta con... Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. There's the part of me that everyone sees. I'm Howie Mandel, the comedian. Apparently, I know what funny is. Funny bought me a house, but I also know what isn't funny. OCD. I've lived with OCD my entire life, and people throw the term around like it's no big deal. But OCD is severe, often debilitating. It's a mental health condition that involves unrelented, unwanted thoughts that can make you question your character, your beliefs, even your safety. General therapy can help with some things, but for OCD, it can actually make things worse. That's why I want to tell you about NoCD. NoCD is the world's largest treatment provider for OCD and is covered by insurance for over 155 million Americans. Their licensed therapists specialize in ERP, the most effective treatment for OCD. If you think you might be struggling with OCD, go to nocd.com to book a free 15-minute call. They are here to help. Dureza. La sabiduría bíblica enseña otra cosa: hablar con verdad y con gracia, con firmeza y con mansedumbre. Eso no te vuelve ingenuo, te vuelve eficaz. La dureza que lastima rara vez resuelve. La claridad que edifica abre caminos. La lengua dirigida por un corazón alineado con Dios se vuelve herramienta de justicia, consuelo y dirección. Termino esta parte con un mapa de emergencia para momentos de presión. Si sientes que la discusión va a estallar, respira profundo y di en voz baja 3 frases ancla. Estoy a salvo, puedo escuchar, voy a responder con calma. Si te equivocas y dices algo que hiere, repara pronto con palabras claras: me excedí, quiero volver a intentarlo, gracias por darme otra oportunidad. Si te asaltan pensamientos de derrota, cámbialos por una secuencia de acción. Hoy avanzo en esto, pido ayuda en esto, suelto lo que no controlo. La meta no es salir victorioso de cada intercambio verbal. La meta es construir una vida donde tus palabras se vuelven una fuente de agua limpia para ti y para los demás. Parte 6. Hábitos diarios para mantener un lenguaje que construya. Hasta ahora hemos entendido la base, hemos visto ejemplos y hemos aplicado estrategias a situaciones reales. Pero hay un punto clave que no podemos pasar por alto. Si no transformas esto en un hábito diario, con el tiempo volverás al lenguaje que siempre has usado. Por eso, en esta parte, vamos a estructurar una serie de prácticas sencillas pero consistentes que te ayudarán a mantener tus palabras alineadas con la vida y la bendición, incluso en días difíciles. El primer hábito es la declaración matutina consciente. Así como alimentas tu cuerpo en la mañana, necesitas alimentar tu espíritu y tu mente antes de empezar a hablar con otros. Esto significa que apenas despiertes, reserves unos minutos para hablar en voz alta frases que encaminen tu día. No se trata de repetir oraciones vacías, sino de decir con intención cosas que siembren dirección en tu mente. Puedes empezar con gratitud. Hoy agradezco por... y nombra al menos 3 cosas, aunque sean sencillas. Luego, afirma tu enfoque. Hoy hablaré con respeto y edificaré con mis palabras. Por último, establece tu fe. Confío en que Dios me dará sabiduría para responder con amor, incluso en los momentos difíciles. Esta práctica no evita los problemas, pero sí te entrena para enfrentarlos con un corazón preparado. El segundo hábito es el chequeo del mediodía. A mitad del día, haz una pausa y revisa cómo has estado hablando. Pregúntate, ¿mis palabras hasta ahora han traído vida o han causado tensión? Si notas que has caído en quejas, sarcasmo o dureza, no te castigues,
simplemente corrige el rumbo para lo que queda del día. Este ajuste en tiempo real es clave, porque no dejas que la inercia de una mañana difícil arruine toda tu jornada. El tercer hábito es el cierre nocturno intencional. Antes de dormir, haz un repaso mental o escrito de las conversaciones importantes del día. Identifica 3 momentos donde tus palabras fueron de bendición y 3 donde pudieron ser mejores. Agradece por lo bueno y ora o reflexiona sobre cómo mejorar lo que no estuvo bien. Esto no es para llenarte de culpa, sino para entrenar tu conciencia a reconocer patrones. Cuando haces esto cada noche, tu mente comienza a detectar de forma automática cuando una palabra no está alineada con lo que quieres construir. El cuarto hábito es el ayuno de palabras negativas. Igual que se puede ayunar de comida, puedes decidir pasar un día entero evitando conscientemente palabras que destruyen. Escoge un día a la semana y di: hoy no voy a quejarme ni a criticar destructivamente, ni a usar sarcasmo. Cuando sientas la tentación de hacerlo, sustituye esa palabra o frase por una versión que aporte algo positivo o que al menos no reste. Esto no solo limpia tu lenguaje, también fortalece tu autocontrol. El quinto hábito es rodearte de lenguaje que edifique. No podemos ignorar que lo que escuchamos y leemos influye en lo que decimos. Por eso, procura escuchar música, mensajes, podcasts o lecturas que construyan. Limita tu exposición a conversaciones o contenidos que constantemente se quejan o ridiculizan. Esto no significa aislarte del mundo real, sino cuidar tu dieta verbal. Igual que no comerías algo que sabes que te intoxica, no permitas que tu oído y tu corazón se llenen de frases que contaminan tu forma de pensar y hablar. El sexto hábito es el pacto con personas de confianza. Busca a alguien que también quiera mejorar su manera de hablar y comprométanse a corregirse mutuamente con amor. Pueden acordar una palabra clave para señalarse cuando alguno use lenguaje que no edifica. Este tipo de apoyo mutuo hace que el proceso sea más ligero y efectivo, porque hay alguien observando desde fuera lo que a veces tú no notas. El séptimo hábito es visualizar el impacto de tus palabras antes de pronunciarlas. Antes de responder en una situación importante, tómate un segundo para imaginar cómo se sentirá la otra persona con lo que vas a decir. Pregúntate, ¿esto la acercará más a mí o la alejará? ¿Le dará esperanza o la dejará más confundida? ¿Será un puente o un muro? Este pequeño ejercicio mental cambia muchas conversaciones que de otra forma terminarían mal. El octavo hábito es reforzar el aprendizaje con la Biblia. Escoge versículos que hablen sobre la lengua, el hablar con gracia, el decir la verdad con amor y repítelos en tus propias palabras. Esto no es solo memorización, es permitir que esas verdades renueven tu manera de pensar para que tu manera de hablar cambie naturalmente. Pasajes como Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera lo aumenta. Pueden convertirse en guías prácticas diarias. El noveno hábito es registrar testimonios del poder de tus palabras. Cada vez que notes que una palabra tuya cambió el rumbo de una conversación para bien, anótalo. Haz lo mismo cuando una palabra tuya haya causado daño y lograste repararlo. Este registro te ayudará a recordar por qué vale la pena esforzarte en hablar con intención. Con el tiempo, verás un patrón de crecimiento y eso te motivará a seguir. El décimo hábito es celebrar los avances, aunque sean pequeños. Cambiar la manera de hablar es un proceso largo, y si no celebras las victorias diarias, sentirás que no avanzas. Si hoy respondiste con paciencia en una situación que antes habría provocado una reacción negativa, celébralo. Si lograste bendecir a alguien en un momento difícil, celébralo. Esos pequeños pasos son la prueba de que tu lengua está siendo entrenada para dar vida. La clave de todos estos hábitos es la constancia. No se trata de hacerlos todos de golpe y luego abandonarlos, sino de incorporarlos poco a poco hasta que formen parte natural de tu día. Si hoy comienzas con 1 o 2 y los mantienes firmes, mañana podrás sumar más sin sentirlo como una carga. Así,
en lugar de forzarte a cambiar todo de un momento a otro, irás construyendo un nuevo estilo de vida en el que tus palabras sean una fuente constante de bendición. Parte 7. Cuando Dios usa tus palabras para abrir puertas, sanar corazones y mover montañas. Llegamos a un punto decisivo. Ya vimos el fundamento, las estrategias y los hábitos. Ahora demos un paso más profundo. Comprender cómo Dios puede usar lo que dices como herramienta para abrir puertas, sanar corazones y transformar realidades. Este no es un tema de moda ni de autoayuda ligera. Es un principio espiritual que atraviesa la Biblia de principio a fin. Cuando hablas alineado con la verdad de Dios, tus palabras dejan de ser simples sonidos. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Y se convierten en llaves, antorchas y semillas que cambian escenarios concretos. Piensa en Ezequiel capítulo 37. Dios pone al profeta frente a un valle de huesos secos y le pide que hable. Ezequiel no ve vida, ve sequedad, distancia, imposibilidad. Aún así, pronuncia palabras que Dios le indica y algo imposible empieza a ocurrir. Lo que estaba muerto cobra forma. ¿Qué nos enseña esto? Que hay momentos donde no ves señales de cambio y aún así debes hablar con fe y obediencia. No porque tus palabras tengan poder mágico, sino porque cuando las alineas con el corazón de Dios, Él obra a través de ellas. Mira también a Jericó en Josué capítulo 6. El pueblo obedece, rodea la ciudad y levanta un clamor al final. No fue ruido por ruido, fue obediencia expresada con la boca. Ese clamor no fabricó la victoria, la activó. De nuevo, la lengua funcionando como llave cuando se sincroniza con la instrucción divina. Lo mismo ocurre con la respuesta de Jesús al viento y al mar en los evangelios. Él habla con autoridad y la naturaleza obedece. El punto no es imitar palabras como fórmula, el punto es vivir tan cerca de Dios que tus palabras reflejen su voluntad en la situación que tienes enfrente. Ahora aterrízalo a lo cotidiano. Hay 3 niveles donde puedes ver este principio en acción. 1. Identidad personal. 2. Relaciones y comunidad. 3. Propósito y puertas abiertas. 1. Identidad personal. Lo que te dices por dentro y lo que declaras en voz alta construye tu sentido de identidad. La Escritura enseña que somos hechos a imagen de Dios y llamados a buenas obras. Cuando describimos nuestra vida desde esa verdad, nuestro carácter se fortalece. No significa negar el dolor, significa no entregarle la última palabra. Si hoy te sientes sin fuerzas, puedes nombrar el cansancio con honestidad y al mismo tiempo decir que avanzarás paso a paso. Esa combinación de verdad y esperanza te estabiliza. La lengua se vuelve el timón que te hace avanzar en línea recta, aún con oleaje. 2. Relaciones y comunidad. Tus palabras pueden convertirse en manos extendidas que levantan a otros. Un matrimonio desgastado, un equipo dividido, una amistad en tensión, cambian de rumbo cuando se instala un nuevo lenguaje. Reconocimiento honesto de errores, peticiones claras, límites sanos, gratitud concreta. La Biblia enseña que la palabra suave quiebra la dureza y que la respuesta amable calma el enojo. Dicho en práctico, cuando eliges una frase que no hiere y a la vez dice la verdad, creas espacio para el arrepentimiento, el perdón y la reconstrucción. No es debilidad, es sabiduría aplicada. 3. Propósito y puertas abiertas. A veces la puerta existe,
pero no se ve hasta que la nombras con fe y das un paso. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas alaban en la cárcel y las cadenas caen. Más que una técnica, fue una postura del corazón expresada con la boca. En tu vida, algo parecido ocurre cuando, ante un proyecto atascado, decides cambiar el relato verbal de derrota por un relato de responsabilidad y esperanza, y convocas a otros con palabras que orientan: esto haremos, así avanzamos, de esta forma mediremos. La puerta no aparece por arte de magia, se revela en el proceso de hablar con claridad y actuar en consecuencia. Para que este principio no se quede en lo poético, observa estas 4 prácticas avanzadas. 1. Nombrar con precisión. En la Biblia los nombres importan porque describen esencia y destino. Cuando nombras con precisión, encuadras la realidad de modo que se pueda trabajar. En vez de todo está mal, di dónde duele, cuánto duele y qué opciones hay. La precisión en la lengua abre camino a decisiones concretas. 2. Desacoplar dolor e identidad. Puedes decir, hoy estoy en duelo sin decir soy un derrotado. Puedes reconocer caídas sin proclamarlas como tu historia definitiva. Esta diferencia verbal te permite recibir consuelo y a la vez conservar esperanza. 3. Bendecir de forma específica. Bendecir no es recitar palabras bonitas, es declarar con detalle el bien que anhelas ver acorde al carácter de Dios. Sobre un hijo, sobre una pareja, sobre un equipo, sobre tu ciudad. Cuanto más concreto eres, más concreta se vuelve tu responsabilidad de vivir acorde a lo que declaras. 4. Confrontar con gracia. La verdad sin gracia hiere, la gracia sin verdad diluye. Habla verdades que señalen el camino y no solo la falta. Ofrece rutas de reparación con la misma lengua que señala el error. Así tus palabras no solo exponen, también edifican. Quizá te preguntes cómo distinguir entre hablar con fe y negar la realidad. La diferencia está en la dirección. Negar la realidad evita el diagnóstico. Hablar con fe lo asume y propone camino. Negar la realidad te deja inmóvil. Hablar con fe te pone en marcha. Negar la realidad maquilla. Hablar con fe transforma. Por eso, cuando te escuches diciendo no hay salida, pregúntate si describiste el problema con precisión, si pediste consejo y si diste el primer paso posible. Muchas veces la salida empezó a construirse cuando cambiaste 3 oraciones de derrota por 3 oraciones de responsabilidad y esperanza. Volvamos a la sanidad del corazón. Hay heridas que cerrarán con tiempo y acompañamiento, y tus palabras pueden acelerar o retrasar ese proceso. Decir te creo, estoy aquí, gracias por confiar en mí, valida a la persona y abre el camino a la restauración. Decir lo minimizas todo, siempre haces drama, solo profundiza el daño. La lengua puede ser un ungüento o una sal hiriente. Decide que tu voz sea lugar seguro para quienes te rodean. Y cuando se trate de pedir, aprende el arte de la petición clara. Pedir sin rodeos, desde el respeto, moviliza respuestas. Insinuar con ironías o reclamos pasivos produce resistencia. En tu casa, en tu trabajo, en tus proyectos, di lo que necesitas con detalles y con tiempos, y ofrece también lo que tú vas a dar. La claridad verbal convoca voluntades. Un aviso necesario. Esto no es superstición. No se trata de repetir fórmulas para forzar resultados. Se trata de alinear tu lengua con la verdad, la sabiduría y el carácter de Dios, y de vivir en coherencia con lo que dices. Las palabras que bendicen van acompañadas de decisiones que sostienen esa bendición. Declaras paz y actúas como pacificador. Declaras provisión y administras con orden. Declaras perdón y sueltas la ofensa de verdad. Ahí es donde tus palabras y tus pasos caminan juntos. Para cerrar esta parte, te dejo un mapa de implementación profunda para los próximos días. 1. Elige un área concreta donde necesitas ver una puerta abierta y escribe 3 declaraciones de verdad y responsabilidad sobre ella. 2. Identifica a 2 personas a quienes vas a bendecir
con palabras específicas y acciones coherentes. 3. Selecciona un pasaje bíblico sobre la lengua y reescríbelo con tus propias palabras para llevarlo contigo durante la semana. 4. Establece un pequeño círculo de confianza con alguien que te ayude a mantener tu lenguaje alineado y acuerden una revisión breve cada fin de semana. Si haces esto con constancia, verás cómo tu lengua deja de ser un volante nervioso y se convierte en un timón firme que, en manos de Dios, te conduce por aguas seguras. Parte 8. Guías de lenguaje para momentos críticos. Hasta ahora, The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Spring isn't just about clearing clutter, it's about changing the air. Pura makes it easy to refresh your space, your mindset, and how your home feels with transportive fragrances inspired by a terrace in Santorini, a French lavender field, and more. Get started with a free Pura Plus diffuser when you subscribe to 2 cents monthly for a year. Shop now at Pura.com. hemos recorrido el fundamento bíblico, la práctica diaria y la proyección espiritual del poder de las palabras, pero necesitamos algo muy concreto, un manual verbal para momentos de alta tensión. Hay instantes en los que las emociones suben, la presión es intensa y cualquier frase mal colocada puede cerrar puertas, herir relaciones o bloquear soluciones. Si entrenas tu lengua para esos momentos, no solo evitarás daños, también podrás transformar un ambiente hostil en un terreno fértil para el entendimiento, la sanidad y el avance. Vamos a dividir estos escenarios en 4 campos clave: conflictos familiares en caliente, noticias médicas difíciles, decisiones financieras estresantes y liderazgo bajo presión. En cada uno te daré un enfoque bíblico práctico, ejemplos de frases y posibles reformulaciones para que siempre tengas una respuesta que edifique. 1. Conflictos familiares en caliente. En el hogar, las discusiones rápidas suelen nacer de acumulaciones de pequeñas molestias no resueltas. El problema es que, en el momento de enojo, las palabras tienden a ser armas y no herramientas. Aquí el primer paso es frenar la escalada verbal. Antes de responder, respira y recuerda. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera lo aumenta. Ejemplo de frase reactiva que destruye: tú siempre haces lo mismo, nunca piensas en mí. Reformulación que construye: esto que pasó me hizo sentir ignorado y necesito que lo conversemos para resolverlo juntos. Otro ejemplo: si tu pareja o un hijo te habla con tono fuerte, en lugar de devolver el mismo tono, puedes decir: entiendo que estás molesto. Hablemos cuando podamos escucharnos sin gritarnos. Esta frase no aprueba la ofensa, pero corta la escalada. En conflictos de pareja evita palabras absolutas como siempre, nunca, todo, nada. Esas generalizaciones encierran y atacan la identidad de la otra persona. Sustitúyelas por descripciones de hechos concretos. Un principio práctico. En discusiones familiares, si el ambiente se calienta, traslada el enfoque a la solución. Frases como: ¿qué podemos hacer ahora para arreglar esto? O me gustaría que acordemos un paso concreto para avanzar, cambian el rumbo de la conversación. 2. Noticias médicas difíciles. Aquí el desafío es que las palabras cargan con el peso del dolor, el miedo y a veces la desesperanza. Cuando eres tú quien recibe la noticia, lo que dices puede influir en tu estabilidad emocional y en la de tu entorno. Cuando eres tú quien la comunica, lo que dices puede marcar la forma en que la otra persona afronta el proceso. Si recibes una noticia complicada sobre tu salud, evita frases definitivas que cierren tu esperanza, como «esto ya es el final» o «no hay nada que hacer». En su lugar, reconoce la realidad y abre espacio para la fe y la acción. Esta situación es difícil, pero buscaré todas las opciones
y confiaré en que Dios me dará fuerzas para cada paso. Si eres quien da la noticia, combina verdad y consuelo. Ejemplo, los resultados muestran un reto importante para tu salud y vamos a necesitar un plan claro. No estás solo en esto. Buscaremos juntos la mejor ruta. Recuerda que las palabras en estos momentos no solo informan, también contienen. La manera en que nombras la situación ayuda a moldear la manera en que será enfrentada. 3. Decisiones financieras estresantes. En el terreno económico, el estrés puede llevar a culpas, acusaciones y decisiones apresuradas. Aquí tus palabras deben convertirse en anclas de calma y dirección. Frases que no ayudan. Estamos arruinados. Esto es un desastre. No hay salida. Frases que edifican. Estamos en un momento financiero difícil, pero vamos a revisar opciones, priorizar gastos y buscar ingresos adicionales. En reuniones de familia o de trabajo donde se discuten finanzas, sustituye la culpa por la corresponsabilidad. En lugar de decir, esto pasó por tu culpa, di, necesitamos revisar juntos cómo llegamos aquí para no repetirlo y buscar soluciones. En este tipo de decisiones, la claridad verbal es vital. No uses lenguaje ambiguo que confunda. Sé específico en números, tiempos y acciones y acompáñalo con compromisos reales. Las palabras aquí deben ser el mapa que guíe a todos hacia una meta común, no un laberinto que aumente la ansiedad. 4. Liderazgo bajo presión. Cuando lideras y el ambiente es tenso, un proyecto está retrasado, un error salió a la luz o el equipo está desmotivado, tu lenguaje marca el tono de la reacción colectiva. Un líder que entra en pánico verbal arrastra a todos al caos. Un líder que comunica con firmeza y esperanza dirige al grupo hacia la salida. En lugar de gritar quién fue el culpable, puedes decir, necesitamos entender qué pasó para corregirlo rápido y evitar que se repita. Así estableces responsabilidad sin paralizar con miedo. Cuando el equipo está desmotivado, no basta con frases genéricas como, vamos, ustedes pueden. Usa reconocimiento específico. Sé que este mes ha sido intenso y valoro el esfuerzo de cada uno. Vamos a ajustar el plan para que la carga sea más manejable y avancemos mejor. En liderazgo bajo presión, tus palabras no deben ser un eco del problema, deben ser el inicio de la solución. Nombrar el objetivo, detallar el próximo paso y reconocer lo que ya se ha hecho, crea un clima de trabajo productivo incluso en la tormenta. Protocolos verbales para alto impacto. Quiero dejarte un esquema que puedes aplicar en cualquier momento crítico para mantener tu lengua bajo control y alineada con la vida. 1. Respira y pausa. Antes de hablar, dale a tu mente unos segundos para filtrar la emoción bruta. 2. Reconoce la realidad. Nombra el hecho sin adornos y sin exageraciones. 3. Declara tu intención. Di claramente qué quieres lograr con esa conversación. 4. Propon un paso concreto. Enfoca las palabras en una acción realizable. 5. Cierra con esperanza. Incluso si la situación es grave, termina con una frase que proyecte dirección. Hemos caminado juntos a lo largo de un recorrido profundo. Desde el principio vimos que las palabras no son simples sonidos, sino semillas que siembran vida o muerte, que pueden construir o derribar. Comprendimos que Dios mismo diseñó el universo con su voz y que al ser creados a su imagen y semejanza, llevamos dentro un eco de ese poder creativo. Aprendimos que nuestra lengua tiene la capacidad de abrir caminos, sanar relaciones, levantar corazones caídos y al mismo tiempo destruir si la usamos sin sabiduría. En cada parte hemos explorado dimensiones diferentes. Entendimos el origen espiritual del poder de hablar. Vimos el impacto diario de nuestras palabras en la familia, el trabajo y las relaciones. Descubrimos estrategias prácticas para cuidar lo que decimos. Aprendimos cómo reaccionar en momentos críticos. Profundizamos en la restauración verbal para sanar cuando fallamos. Y finalmente, vimos cómo blindar nuestro lenguaje para que la vida sea nuestra reacción natural, incluso bajo presión. Ahora, antes de cerrar,
quiero que tomes todo esto y lo personalices. No se trata de recordar cada paso como una lista rígida, sino de interiorizar el principio central. Tus palabras son un reflejo de tu corazón, y tu corazón puede ser transformado para que lo que salga de tu boca siempre esté alineado con el amor, la verdad y el propósito de Dios. La prueba real de este mensaje: el verdadero cambio no se verá en un momento de calma, sino en los instantes donde todo dentro de ti quiere responder con dureza, con sarcasmo o con queja. Es ahí, en el calor del momento, cuando se mostrará si has cultivado un nuevo lenguaje. Cuando en lugar de devolver mal por mal, eliges hablar con gracia, estarás viviendo lo que Jesús enseñó, que de la abundancia del corazón habla la boca y que un árbol bueno da buen fruto. Este cambio también se verá en tu diálogo interno. Si empiezas a hablarte a ti mismo con la misma compasión, verdad y esperanza con la que quieres hablar a otros, estarás creando un ciclo de vida que se retroalimenta. Las palabras que siembras en ti mismo te sostendrán para sembrar en otros, y lo que siembras en otros volverá a ti multiplicado. El compromiso que puedes hacer hoy: te propongo un pacto verbal personal. Escríbelo y guárdalo. Léelo cada mañana por los próximos 30 días y ajústalo según lo necesites. Hoy decido que mis palabras serán un instrumento de vida. Hablaré con verdad, pero con gracia. Corregiré sin humillar. Bendeciré incluso cuando reciba ofensa. Guardaré silencio cuando mis palabras no edifiquen. Y sembraré en mí y en otros las semillas de esperanza, fe y amor que quiero ver crecer. Cuando haces este tipo de compromisos y los repites de forma intencional, tu mente y tu corazón comienzan a alinearse. Y cuando esa alineación es constante, tu boca se convierte en una fuente de vida sin que tengas que forzarlo. El impacto invisible que no puedes medir. Una palabra correcta en el momento preciso puede salvar un matrimonio, impedir que un joven se rinda, restaurar la relación de un padre con su hijo, devolver la esperanza a alguien que pensaba que ya no valía la pena seguir. Y lo más impresionante es que muchas veces ni siquiera sabrás el alcance total de lo que dijiste. Tus palabras pueden viajar más lejos de lo que imaginas, tocando corazones que nunca verás cara a cara. El llamado para ti. Hoy es el momento de decidir que tu lengua no será un arma de destrucción, sino un instrumento de Dios para dar vida. Empieza con lo que tienes a mano: tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Practica con ellos, pero no te detengas ahí. Usa las redes, los mensajes, las llamadas, todo lo que esté a tu alcance para sembrar palabras que edifiquen. Y recuerda, cuidar tu lenguaje no es solo una cuestión de educación o cortesía. Es una estrategia espiritual. Cada vez que eliges hablar con amor y verdad, te alineas con el carácter de Dios y te conviertes en parte activa de su obra en el mundo. Preparando el cierre del video. Ahora sí, prepara tu corazón, porque en este video lo más especial llegará al final. Quiero que te quedes hasta el último segundo, porque allí vamos a declarar juntos palabras que no solo serán un cierre, sino un inicio. El inicio de un nuevo estilo de vida en el que cada frase que salga de tu boca sea una siembra de vida. Cuando lleguemos a ese momento, no será solo una reflexión bonita. Será un compromiso que podrás tomar aquí y ahora y que, si lo mantienes, cambiará la atmósfera de tu hogar, tu trabajo, tus relaciones y hasta tu relación contigo mismo. Y como ya hemos dicho, lo que hoy siembres con tu lengua, mañana será el fruto que tengas que comer. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment.
Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.